Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más, para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra del Señor, donde hoy vamos a estar meditando en un versículo, ya te advierto, bastante duro. Un versículo donde las palabras que vamos a escuchar son dichas por parte de nuestro Señor Jesucristo. Unas palabras duras, unas palabras de exhortación, unas palabras que ya te advierto que no todos están preparados para recibir. Hay personas que si se les hablase de esta manera que vamos a leer el versículo, te garantizo que no estarían dispuestas a seguir, que abandonarían, que dirían, pero ¿quién se cree esta persona para hablarme así? Pero a veces es necesario que se nos digan las cosas frente a frente, que se nos exhorte. A nadie le gusta la disciplina a priori, pero es una de las mayores bendiciones porque eso nos va preparando, nos va formando. Y este versículo se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17 y versículo 17, que dice así: Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. El contexto de este versículo se encuentra cuando un padre de un muchacho con problemas mentales se postra delante del Señor para pedirle misericordia por la vida de su hijo. Y no solamente se arrodilla y le pide misericordia, sino que además también le dice que antes de haber acudido a él, acudió primeramente a sus discípulos, pero claro, como veíamos ayer, ellos no pudieron hacer nada por su hijo. Y aquí encontramos a Jesús dirigiéndose a los discípulos antes de dirigirse al Padre. Y lo que le dice a los discípulos es: oh generación incrédula y perversa. No sé a ti, pero esto a mí me parecen unas palabras muy, pero que muy duras y muy fuertes por parte del Señor. Porque es cierto que ahí había una gran multitud. Y seguramente en medio de esas personas, pues seguro, estoy convencido, había gente incrédula. Había gente que no tenía ningún tipo de fe. Pero es que en medio de esa gran multitud, quienes estaban también eran los discípulos. Eran hombres que para estas alturas ya deberían tener una fe firme y fuerte en el Señor. Pero que sin embargo no era así. Los discípulos seguían luchando con la incredulidad. Y lo primero que les dice es: incrédulos. Porque como veíamos ayer en el devocional, el Señor en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y en el versículo 1, ya les había dado autoridad a los discípulos. Autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios y sobre las enfermedades. Pero sin embargo aquí ellos no supieron obrar conforme a esa autoridad. La verdad que es muy sorprendente ver que los discípulos, a pesar de haber estado presentes en tantos y tantos milagros, en innumerables milagros de Jesús, aún así ellos seguían dudando. Pero el Señor añade algo más y ahora les llama perversos. Les dice generación incrédula y perversa. Esta palabra perversa habla de desviarse de los caminos del Señor. Habla de una conducta, o mejor dicho, habla de una tendencia a apartarse de los caminos de Dios. Gente que camina con Dios mientras todo está bien. Ay, pero cuando vienen los problemas, ahí sí se pervierten, ahí sí se apartan. Son esas personas totalmente inconstantes. Y a continuación Jesús les dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y hasta cuándo os he de soportar? Aquí el Señor está reflejando el dolor que sentía al ver que sus discípulos no estaban obrando de la manera correcta. Esta reprensión, esta exhortación por parte de Jesús, creo que no solo está dirigida a los discípulos de aquel entonces, sino a todos los que a día de hoy somos discípulos del Señor. Llega un momento en nuestro caminar con Dios que tenemos que estar a la altura. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, cuando le escribe su primera carta, allí en el capítulo 13 y en el versículo 11, que cuando él era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero que llegó el momento en su vida que tuvo que crecer,
y que tuvo que madurar y tuvo que dejar, por lo tanto, lo que era de niño. Y así deberíamos de ser cada uno de nosotros. Llega un momento en nuestra vida que tenemos que dejar las cosas de niño. Tenemos que dejar a un lado la inmadurez. Tenemos que comenzar a comportarnos como hombres y como mujeres, como verdaderos siervos del Señor. Como gente que está a la altura de la misión que Dios nos ha encomendado. Esta exhortación por parte de Jesús, créeme que ni muchísimo menos fue con la intención de dañar, de humillar a los discípulos, de hacerlos sentir mal. No, créeme que no es así, Esta exhortación del Señor era para animarles, para que su fe creciera. Era para que salieran de ese estado de incredulidad, de perversidad, de inconstancia, para que fuesen firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Como también Pablo le dijo a los Corintios en la primera carta que le escribe en el capítulo 15 y en el versículo 58. Esta exhortación de Jesús a los discípulos es un llamado a la madurez. Pero ojo aquí, es un llamado a la madurez no solo a los discípulos, sino a todos aquellos que estaban en ese momento rodeando a Jesús. Por eso el Señor, date cuenta que no dijo discípulos incrédulos y perversos, sino que el Señor dijo generación incrédula y perversa. El llamado a madurar es para todos. Es para el que lleva mucho tiempo aquí en los caminos del Señor, pero también el llamado a madurar es para la persona nueva. Es un llamado para todo aquel que de una u otra manera esté en los entornos del Señor. Pero lo más hermoso de este versículo creo que es el final, cuando Jesús dice: traédmelo acá. Fíjate, este pasaje comienza de una manera dura, pero termina de la mejor manera, porque ahora el Señor va a tratar directamente con ese muchacho que tenía problemas. ¿Y sabes por qué te digo que para mí esta es la mejor parte, es la parte más hermosa del versículo? Porque al final, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra incompetencia y a pesar de nuestras equivocaciones, al final el Señor lo arregla todo. La Biblia dice en ese famosísimo versículo que todos sabemos, que Pablo le dirige a los romanos en el capítulo 8 y en el versículo 28, cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es cierto que muchas veces nos equivocamos. Es cierto que muchísimas veces no estamos a la altura del Señor. Pero lo que también es cierto es que a pesar de todo, amamos al Señor. Eso sí que lo tenemos claro los discípulos. Y Pablo nos recuerda que si verdaderamente amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Jesús al final lo arregla todo. El salmista dijo en el capítulo 5 y en el versículo 8: guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. A veces somos nosotros mismos los que torcemos nuestro camino. Pero qué hermoso saber que el Señor endereza delante de nosotros su camino. O como también dice el libro de Proverbios, allí en el capítulo 16 y en el versículo 9, el Señor enderezará nuestros pasos. Los discípulos se equivocaron. Los discípulos no supieron obrar conforme el Señor les había ordenado. Pero al final Jesús les dijo: traedme aquí al muchacho. Tranquilos que yo lo arreglo. Tranquilos que yo enderezo este camino. Tranquilos que a pesar de los errores de ustedes, yo lo arreglo todo. Traédmelo acá, dijo el Señor. Qué tremendo este versículo, de verdad. Si este versículo no te llena de ánimo, no te llena de gozo, no te llena de esperanza, yo ya no sé qué más hacer. El Señor les dijo en medio de su error: tráiganmelo aquí, que ahora voy a obrar yo el milagro. Vamos a orar en esta mañana y a dar gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias, porque tú eres bueno. No me canso de decirlo, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos bendices y a pesar de nuestros errores, tú lo arreglas todo. ¿Cuántas veces, Señor, hemos metido la pata? ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos equivocado? Pero de todas esas, mi Dios, nos has salvado tú. Todas esas veces tú has enderezado los caminos, Señor.
Gracias porque eres hermoso. Gracias porque eres precioso. Gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Hermosa palabra de cómo el Señor lo arregla todo a pesar de nuestros innumerables errores. Mañana nos vemos, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.